Tienen razón los católicos en que la hostia de la Eucaristía se convierte en la carne de Jesucristo. ¿Qué significa comer la carne y beber la sangre del Señor? ¿Qué pasa si no comemos su carne ni bebemos su sangre? ¿Qué significa que el Señor permanece en nosotros y nosotros en Él? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. No tenéis vida en vosotros. Estudio del Evangelio del apóstol Juan. Pan vivo. Primero fue pan del cielo, luego pan de Dios, poco después pan de vida, ahora pan vivo, lo cual lleva al símbolo del pan a un grado de mayor nitidez. Este cambio lingüístico a pan vivo refleja de manera más expresiva a la persona de Jesús frente a su muerte, quien tiene poder para poner su vida y para volverla a tomar. Yo soy el pan vivo que desciende del cielo. Esta frase nos habla de la vitalidad y el origen divino de Cristo Jesús. Antes, su descenso del cielo fue presentado en pasado, descendió o descendido, pero aquí está en presente, desciende. Esto mismo se observa cuando el Señor habla de los salvos, diciendo primero lo que el Padre me da en presente y después dijo lo que el Padre me diere. Así como la realidad escatológica es tanto presente como futura, así el don de Dios en Jesucristo descendió y aún desciende. De igual forma, los salvos han sido dados y los seguirá dando el Padre a su Hijo hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, o lo que es lo mismo, hasta que los 1000 años se cumplan, es decir, hasta que el Señor vuelva. El que comiere de este pan. Moisés fue el primero en relacionar las escrituras con la figura del pan. Luego, el profeta Jeremías dijo que el comer las palabras de Dios le resultaba en gozo y alegría. Posteriormente, el profeta Ezequiel, tras comer el rollo que contenía la palabra de denuncia contra la rebelde casa de Israel, dijo que en su boca fue dulce como la miel. El apóstol Juan también comió el librito de la profecía y aunque lo sintió dulce en el paladar, le resultó amargo en su vientre. Este comer de los profetas está referido no solo a la predicación de la palabra profética, sino también a la verificación de su cumplimiento. Finalmente, y en consonancia con la figura del pan, el Señor Jesús dijo a sus discípulos que su comida era hacer la voluntad del Padre. Por su parte, Judas Iscariote, al comer del mismo pan del Señor y alzar contra él su calcañar, lo convirtió en figura del apóstata. Es decir, el Iscariote no solo compartía el alimento de la mesa, sino también la revelación, la palabra del Padre. Entonces, un apóstata es aquel que se alza contra Cristo Jesús después de haber compartido su gracia y su palabra. Pero comer de este pan implica más que la obediencia a su palabra, es el resultado de esa obediencia, la obtención de la vida eterna.
comer el pan es símbolo de la pronta ejecución de la voluntad de Dios y es signo de sacrificio. La muerte del Señor Jesús está expresada como comer este pan, es decir, como muestra de su compromiso y sometimiento a la voluntad del Padre. Por eso, la Santa Cena conlleva un aspecto sacrificial y representativo y es memorial de la obediencia vicaria del Señor Jesucristo. Vivirá para siempre. La condición para vivir para siempre es comer del pan que ha descendido del cielo, el cual es Cristo Jesús. Nadie más y nada más. Dado que comer el pan es símbolo de obediencia y sacrificio, este pan de vida está relacionado con el árbol de la vida. El árbol de la vida es un símbolo de la vida eterna prometida a la humanidad desde su creación. Vida eterna que Adán no alcanzó por tropezar con el árbol del bien y del mal. A su vez, el árbol de la vida está relacionado con la cruz y por consiguiente con Cristo mismo. Hay indicios en la Biblia que el Señor Jesucristo fue crucificado en un árbol vivo. De hecho, los romanos a veces usaban árboles vivos para tal fin. El evangelista Lucas, al mencionar lo del árbol verde, sugiere que el Señor Jesús fue crucificado sobre un árbol vivo. El apóstol Pablo relacionó la maldición sobre el que es colgado de un árbol con la crucifixión del Señor. Por su parte, las pinturas realizadas por la iglesia primitiva en las catacumbas muestran ramitas y hojas en el tronco viviente de la cruz, no solo representando su victoria sobre la muerte, sino relacionando la cruz con el árbol de la vida. En su escrito contra los herejes, Ireneo, obispo de Lyon en Francia, a finales del siglo II habla de la cruz como el árbol de la vida, y la apócrifa epístola de Bernabé, que en el siglo IV después de Cristo era considerada canónica, habla del río que emana del templo y de los árboles que crecen en sus orillas, diciendo que quien coma de ellos vivirá para siempre. El apóstol Juan afirma que el árbol de la vida está en medio del paraíso de Dios. También dice que está a uno y otro lado del río del agua de vida, que sale del trono de Dios y del Cordero, y que sus hojas dan sanidad a las naciones. Solamente el Señor Jesucristo puede dar esa vida a las naciones. El pan es mi carne. El Señor Jesús ha relacionado las figuras del maná con la del Cordero Pascual, las cuales apuntan a la cruz. El Señor hace ahora un desplazamiento metafórico del significado de comer y más adelante de beber, aplicándolo a su carne o cuerpo, que por nosotros es partido. Hay en esto una profunda implicación espiritual del Señor Jesús como pan o palabra que revela al Padre. El Señor Jesús especifica que su pan o carne, es decir, el templo de su cuerpo, simbolizado en el maná, en las codornices y en el Cordero Pascual, lo dará por la vida del mundo. Al decir mi carne, el Señor habla de su realidad humana, donde el don de Dios se hace tangible. En el Antiguo Testamento, Dios se manifestó en la forma del ángel de Jehová. Ahora lo hace en carne, pudiendo ser visto y tocado por todos. El vocablo carne habla de la encarnación del Verbo y de Dios entrando en el mismo campo de la experiencia humana. El docetismo, una herejía de origen gnóstico y ocultista, durante los 2 primeros siglos de la Iglesia enseñaba que el cuerpo de Jesús era aparente y que su humanidad no era verdadera. El docetismo fue rechazado inequívocamente en el primer concilio de Nicea en el año 325 después de Cristo. La daré por la vida del mundo. La paga del pecado es la muerte, pero el Señor Jesús dio su carne, es decir, su vida, reemplazando la nuestra, para que no solo Israel, sino que todo el mundo viva. Una vez más se resalta el carácter universal del sacrificio de Cristo Jesús como el Cordero Pascual de la liturgia judía que quita el pecado del mundo.
El Señor Jesús ha establecido que la voluntad del Padre es que nadie se pierda. El don es ofrecido a todos sin excepción. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? El método literal de interpretación judía de las Escrituras provocó un equívoco entre los que oían al Señor en la sinagoga de Capernaum. Dice el apóstol Juan que contendían entre sí sobre el significado de las palabras de Jesús: el que comiere este pan y el pan es mi carne. Pero el Señor Jesús no hizo la más mínima tentativa de aclarar el equívoco de los judíos, sino que enfatizó con más dureza la necesidad de comer su carne y beber su sangre. Probablemente los judíos lo entendieron como canibalismo. ¿Cómo va a ser que quiera que nos lo comamos? O tal vez se preguntaban, ¿de qué manera puede Jesús darnos de comer su cuerpo? En todo caso, polemizaban más por la imposibilidad de comer su carne que por aclarar el concepto y comprenderlo. Cuando el Señor Jesús inició la metáfora del pan, creían comprender, pero ahora que especifica que el pan es su carne, pierden la perspectiva y son presa de la confusión. No captaron que estaba anunciándoles su muerte expiatoria por la vida del mundo. ¿Qué es comer su carne? La Iglesia Católica interpreta este pasaje como una aplicación para la Eucaristía o Santa Cena, pero el texto apunta tan solo a la muerte expiatoria de Jesús. Aunque hay una estrecha relación de este pasaje con la institución de la Cena del Señor, no debe realizarse una interpretación literal de las palabras de este pasaje, por lo que no hay aquí ningún apoyo a la doctrina católica de la transubstanciación, según la cual la hostia se convierte en la propia carne del Salvador y el vino en su propia sangre. Esta interpretación literal del catolicismo erróneamente sustituye la fe con la liturgia, como lo hace con el agua del bautismo, diciendo que este es el que salva. El catolicismo argumenta que la frase "este pan es mi carne que daré por la vida del mundo" es equivalente a la fórmula eucarística "este es mi cuerpo que por vosotros es dado". Pero esta asociación es incorrecta, así como su concepción de la transubstanciación. Este pasaje solo aclara que la base de nuestra salvación es la muerte expiatoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Hay quienes también, que totalmente confundidos, piensan en el pan y el vino como una mística combinación material que confiere inmortalidad, como si de un compuesto mágico se tratara. Entonces, ¿qué significa comer su carne? Significa identificarnos emocional y espiritualmente con la muerte del Señor. Es sentir dolor y a la vez agradecimiento por su muerte, arrepintiéndonos por nuestros pecados. Por esto, dice el apóstol Pablo sobre la Santa Cena, recordatorio de su muerte, que el que come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Comer su carne supone un compromiso férreo con la causa de Cristo, mediante predicación, no solo con la palabra, sino también mediante ejemplo y sacrificio. Por esto Jesús instituyó la Santa Cena la noche que fue entregado, para que sus discípulos quedásemos comprometidos en la misma entrega que Jesucristo. Todos los días debemos saber que nos hallamos siempre en la misma situación de compromiso como la noche que fue entregado. Comerle significa conocerle, experimentar su presencia, beneficiarse de sus méritos, aprender de su revelación, recibir su gracia y sus dones. El que come mi carne y bebe mi sangre. Solo en esta oportunidad el Señor menciona el beber. Después se centra únicamente en el tema del pan. Al decir mi carne y mi sangre está diciendo yo mismo, refiriéndose a su real humanidad. Es probable que los judíos, sorprendidos con lo de comer su carne, se escandalizasen ahora con esto de beber su sangre, pues la Biblia claramente prohíbe su consumo. Pero beber su sangre es un dicho
dicho equivalente a comer su carne. Beber su sangre está dicho al estilo reiterativo y poético de la Biblia. Esta peculiaridad bíblica es bien notoria en los Salmos, en el que una frase es repetida en la siguiente con palabras similares. Por ejemplo, el Salmo 18:5, en el primer verso dice: ligaduras del Seol me rodearon, y el segundo verso dice lo mismo con palabras semejantes: me tendieron lazos de muerte. Como este hay muchos otros casos. Incluso en Juan capítulo 10 versículo 20, la frase tiene demonio es enfatizada con una frase similar que la repite: está fuera de sí. Una lectura detenida en este sentido revela que todo este discurso del Señor Jesús sobre Él como el pan vivo también lleva esta característica redundante de la manera de hablar en Israel. Ahora bien, el reflexionar sobre la frase beber su sangre nos lleva a reconocer la sangre de Jesús como la señal del nuevo pacto. A través de su sangre el Señor constituye a su pueblo y Él se instituye como nuestro Dios. El contexto pascual de todo el capítulo 6 señala a Jesús como el Cordero que con su sangre nos libra de la segunda muerte, la condenación. Entonces, ¿qué significa beber su sangre? Según todo el contexto del capítulo, beber su sangre significa creer en el que el Padre ha enviado, venir a Él y creer en Él, haber sido dado por el Padre, ver al Hijo y creer en Él, oír al Padre y aprender de Él, creer en Él. Así como los profetas nos enseñan que la Escritura debe ser absorbida o consumida como alimento, Cristo Jesús debe ser interiorizado por nosotros, vivenciado, conocido, comprendido. Así como el profeta Ezequiel y el apóstol Juan figuradamente comieron el rollo del mensaje que se les mandó a predicar, así hemos de comer nosotros la palabra hecha carne. Por otro lado, y como punto final de esta explicación, esta frase, comer mi carne y beber mi sangre, es un argumento a favor de que la iglesia debe participar del pan y del vino en la celebración de la Santa Cena, no como el catolicismo que solo ofrece la hostia al pueblo. El Hijo del Hombre, yo le resucitaré. La mención del Hijo del Hombre y la resurrección establece una relación entre la Eucaristía y la escatología. La Santa Cena nos recuerda que con la muerte del Señor los creyentes poseemos desde ya la vida eterna y la certeza de nuestra resurrección. Al llamarse Hijo del Hombre, el Señor Jesús apunta a su resurrección y ascensión y señala a la resurrección de todos los que en Él creemos, porque a este señaló Dios el Padre. Una vez más, el Señor menciona en este capítulo la resurrección de los que en Él creen. Él promete una resurrección espiritual en el nuevo nacimiento, que es la primera resurrección, y una resurrección física cuando Él venga por segunda vez. La resurrección es prometida por el Señor con frases como comida que a vida eterna permanece, dar vida al mundo. Nunca tendrá hambre ni sed, vida eterna, para que no muera, vivirá para siempre, eternamente, vida en vosotros. Y también la menciona directamente: no tendréis vida en vosotros. El Señor Jesús establece aquí que comer su carne y beber su sangre es obligatorio, si no, no tendréis vida. Pero la apropiación de la redención no es mediante el rito material y externo de la Santa Cena, pues esta, aunque es un medio de gracia, no puede dar vida eterna de por sí. La obtención de la vida eterna es por la fe en Él, tal y como el Señor se lo explicó a Nicodemo: verdadera comida y bebida. El catolicismo insiste en que en la Eucaristía o Cena del Señor se realiza un verdadero o literal comer el cuerpo de Cristo y un textual beber de su sangre, para que sea una verdadera comida y bebida.
y a quienes no aceptamos esta transubstanciación nos censuran como docetas gnósticos. Pero pensar en un beber literal de sangre no tiene un cierto sabor vampiresco. Esta mutación en una literal carne y sangre a la hora de la Eucaristía no se parece más a un concepto mágico de los misterios y prácticas paganos. Y no solo esto, la doctrina católica de la transubstanciación indica que al cambiarse la hostia y el vino en el literal cuerpo y sangre de Cristo, cada hostia incluye al Cristo completo, por lo que adorarla es connatural. No es esto idolatría. Según este dogma católico, al participar de la Eucaristía, cada feligres recibe una gracia santificante, remisión de los pecados veniales y prevención de pecados mortales. Aunque la recepción de estos beneficios espirituales en la Santa Cena es real, el problema de este punto doctrinal católico es que la apropiación de estos beneficios sería por vía oral y no mediante la fe, como dice la Escritura. No es algo supersticioso. Por otro lado, dice el catolicismo que por el hecho de participar de la hostia es que la iglesia se constituye en el cuerpo de Cristo. Pero la frase cuerpo de Cristo es una metáfora referida a la iglesia y a Cristo Jesús como cabeza o Señor, y nuestra pertenencia a la iglesia de Cristo es debida a nuestra fe en Él. Ahora bien, no olvidemos el contexto pascual de la multiplicación de los panes que da origen a este discurso del Señor Jesús como pan del cielo. El Cordero Pascual era una fiesta familiar que conmemoraba la liberación de Egipto, en la que el cordero se comía asado, con panes sin levadura y con hierbas amargas. Así, en la Santa Cena, los creyentes conmemoramos nuestra Pascua, es decir, nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Es esta perspectiva de alimento sacrificial la que el Señor Jesús está remarcando. De esta manera, el pan no es, sino que solo representa su cuerpo, que ha reemplazado no solo al Cordero Pascual, sino también a nosotros los pecadores. Es en este sentido que su carne es verdadera comida y su sangre verdadera bebida, pues el Cordero Pascual era solo figura y sombra de la redención de Cristo, quien es nuestra verdadera Pascua. En mí permanece y yo en él. Así como el Padre permanece en el Hijo, el Espíritu Santo permanece sobre Jesús. De la misma forma, desea el Señor permanecer en los creyentes. El Señor habla aquí de una presencia mutua permanente que nos haga partícipes de su ministerio, su obra, su poder, su muerte y su resurrección. Esta permanencia mutua implica una unión inseparable, cuyo vínculo es el Espíritu Santo y que a nosotros nos permite permanecer para siempre. La unión con Cristo permite que Él more en cada creyente como en un templo. Esta presencia mutua es permanente y no solo en los cultos o al momento de la oración o en la Santa Cena. Participar de todas estas cosas no nos concede su presencia, sino que es su presencia en nosotros la que nos lleva a participar de estas actividades, especialmente de la Santa Cena, de la cual dice la Biblia que ningún incircunciso comerá de ella. Que Cristo Jesús permanezca en nosotros significa que en nosotros está su verdad, su palabra, su unción, la vida eterna, su amor, su testimonio. Y que nosotros permanezcamos en Él significa que perseveramos en su palabra, en su luz, en su verdad, en su amor y en su doctrina. Pero la Biblia aclara que el Señor no está presente del mismo modo en todas sus criaturas. Es evidente que los incrédulos no participan de los beneficios de la obra redentora de Cristo. Nadie puede apropiarse de su justicia, bendiciones, gracia especial y mediación a menos que esté en unión con Él mediante la fe. En virtud de esta unión espiritual,
espiritual, Cristo dice: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Así pues, solo la iglesia participa de la vida de Jesucristo. Los demás siguen bajo pecado. Pero siendo que cada creyente está unido personal y directamente con Cristo, cada uno debe de reproducir en cierta medida la vida del Señor. El Señor compara nuestra unión con Él como la de la vid y los pámpanos, como la del fundamento y el edificio, como la del esposo y la esposa, y como la de la cabeza y el cuerpo. La unión con Cristo es la que permite la unidad entre los creyentes. Animados por el Espíritu Santo, llenos del mismo amor y fe, nos animamos al amor y a las buenas obras. Comprometidos en alcanzar el supremo llamamiento en Cristo, juntamente nos interesamos en las cosas de Cristo y su reino.